nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Siempre que se plantea la cuestión de la guerra civil hay un elemento de debate permanente, la intervención extranjera. Alemanes, italianos con Franco, soviéticos con el Frente Popular y un enorme follón a la hora de decir quién puso más, quién influyó más, quién decidió más. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a tratar de poner algunas cifras claras, negro sobre blanco, en materia de la intervención extranjera en la guerra civil. La Guerra Civil Española fue un conflicto muy específicamente interior, pero las ideologías que se enfrentaron ya no eran solo nacionales, sino europeas, y por eso hubo potencias extranjeras que prestaron su apoyo a uno u otro de los contendientes. El bando nacional recibirá ayuda de Alemania e Italia, el bando republicano la recibirá de la Unión Soviética. Los primeros aviones italianos para el bando alzado llegaron el 27 de julio de 1936. La Italia de Mussolini mantenía contactos con los monárquicos españoles desde un par de años atrás, con Alfonso XIII como intermediario. Cuando se supo que Francia enviaría aviones al Frente Popular, las gestiones se aceleraron. Franco, por su parte, usó un poderoso argumento ante los italianos. Si Mussolini no se empleaba a fondo, Alemania ocuparía su lugar. Mussolini no quería perder influencia en el Mediterráneo, de manera que se decidió de inmediato. En aquel primer envío llegaban 12 aviones de caza y distintas piezas de artillería, municiones y un barco mercante. Italia era entonces el primer fabricante de aviones de caza del mundo. Con este refuerzo, el bando sublevado dispuso de fuerza aérea, cosa fundamental, pues la mayor parte de los aviones españoles había quedado en manos republicanas. En total, la participación italiana sumará cerca de 50.000 hombres y 752 aeronaves, al mando del general Roata. Después, en noviembre, llegaría la ayuda alemana en la Legión Cóndor, con alrededor de 15.000 hombres y unos 600 aviones, además de 200 carros de combate. En el otro lado, enseguida los soviéticos mandarán grandes cantidades de material al Frente Popular. La Unión Soviética identificó la Guerra Civil Española como un campo de pruebas revolucionario que además venía muy bien a la estrategia de Stalin de desviar la atención de las propias fronteras rusas. Así, Moscú, bajo la cobertura de la Internacional Comunista, suministró a España en total 806 aviones de combate, 362 tanques, 1.555 piezas de artillería, 15.000 fusiles ametralladores, medio millón de fusiles, 862 millones de cartuchos y muchas armas y material. En cuanto al contingente humano que acompañó a ese material, superó los 2.000 especialistas militares, 772 aviadores, 351 carristas, 77 instructores de infantería, 77 oficiales de marina, 100 artilleros, 222 consultores militares e instructores, 156 enlaces, 130 obreros e ingenieros de fábricas de aviones, 204 intérpretes y otros especialistas de profesiones de retaguardia. Al frente de este despliegue figuraría un hombre muy importante del Ejército Rojo, el general Goriev. Después llegarían los voluntarios de la Internacional Comunista, las brigadas internacionales, por donde pasarían más de 60.000 hombres. En términos de material bélico, la participación extranjera fue muy pareja en ambos bandos. Sin embargo, en el terreno político, Moscú ejerció sobre el gobierno del Frente Popular una influencia muy superior a la que Berlín y Roma ejercieron sobre Franco. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. De las brigadas internacionales le dedicaremos un programa específico, pero así en términos generales, lo que es esta intervención extranjera en la guerra civil, hay que decir que, hombre, claro, si lo comparamos con las dimensiones de lo que veremos luego en la Segunda Guerra Mundial, puede parecer poca cosa, pero para el momento realmente fue por los dos lados muy notable.
Efectivamente, la dimensión de la ayuda internacional en los dos bandos, que es equilibrada, que es aproximadamente semejante, con matices, pero lo es, pues si tenemos en cuenta, claro, las dimensiones de la Guerra Civil Española y la comparamos con la Guerra Mundial, con la que vendrá o con la que pasó, pues obviamente es una dimensión mucho más pequeña. A veces perdemos de vista esto. También en participación humana, en número de bajas y en la cantidad de efectivos militares por uno y otro bando, desde luego que sí. Hay una pregunta que se hace siempre, que es ¿quién empieza? Es decir, ¿quién del extranjero empieza a meter la nariz en la Guerra Civil Española porque alguien se lo pide? Bueno, la primera, digamos, petición de ayuda que se produce es la noche del 19 al 20 de julio, Giral a Francia. Es la primera, digamos, petición de ayuda de carácter internacional. Luego, curiosamente, coincide el 25 de julio la petición de Giral a los soviéticos a través de la Embajada de París, porque en ese momento la Unión Soviética todavía no tiene embajada en Madrid, que coincide en el tiempo exactamente con la petición de Franco a los italianos y a los alemanes. O sea que, en ese sentido, son parejos y, desde luego, en todo caso, el primero que pide ayuda es el Gobierno de la República a los franceses, que desempeñaron un papel militarmente, no digo ya en términos diplomáticos que por descontado, sino militarmente bastante más importante del que normalmente se les concede. Efectivamente, esto hay que contarlo, porque había aviones, había aparatos franceses, de Francia pasó material, Francia gobernaba entonces aún un Frente Popular, hay que recordarlo, que luego perdería el gobierno, el de Léon Blum, ¿verdad? Sin embargo, si hay en ese primer momento una intervención decisiva es precisamente la italiana, porque el problema que tiene el bando nacional es que no puede pasar al ejército de África a la península, y gracias a los aviones italianos lo conseguirá. Los aviones italianos permitieron el paso a la península, digamos, con mucha mayor facilidad, pero realmente el puente estaba ya construido desde antes, aunque era marítimo. El problema fue que la República, teniendo superioridad en el mar, fue incapaz de evitar eso, ¿no? Realmente la República sobre los sublevados tenía una superioridad total. Solamente había un aspecto en el cual los sublevados, los nacionales, alcanzarían superioridad sobre la República, que era gracias al ejército de África. Por tanto, era clave y básico que el ejército de África pasase a la península. Eso se estuvo haciendo desde el principio, desde los últimos días de julio, y luego la participación italiana, mejor dicho, la participación de la aviación italiana que consigue Franco, lo que hará es mucho más intenso ese cruce del estrecho. Mientras tanto, Francia está participando activamente en la ayuda a la República, hasta tal punto que además acelera sus envíos de aviones a la República, a la vez que ha arbitrado, prácticamente es Francia la que lo lleva a cabo, el Comité de No Intervención, pensando precisamente en que los alemanes y los italianos van a ayudar a los nacionales. Y entonces Francia lo que hace es enviar grandes remesas rapidísimamente a los republicanos antes de que el Comité de No Intervención empiece a actuar. De hecho, para finales de agosto, los italianos y alemanes han enviado a Franco 56 aviones y los franceses a la República 60. Los famosos Potet, ¿no? Son los aparatos aquellos que mandaban los franceses. Da la impresión, por tanto, de que todo el mundo quería intervenir. Exactamente, ¿qué es lo que les interesaba? Porque desde el punto de vista, digamos, geopolítico, geoestratégico, las dimensiones no eran tan grandes como lo iban a ser 10 años después, por el desarrollo del arma aérea, entre otras cosas. Tan importante era desde el punto de vista político para Alemania, para Italia, para la Unión Soviética o para Francia. Yo creo que había esencialmente, digamos, dos bandos, aunque transversales. Había un bando que tenía un interés, digamos, genuino ideológico, de apoyo por simpatía y por identificación con los bandos. Eso no significa que no tuvieran intereses nacionales de por medio, por descontado, pero la simpatía hacía mucho y era quizá lo fundamental en ese terreno, que eran los franceses en el caso de la República y los italianos en el caso de los nacionales. Sin embargo, la participación soviética en el caso de los republicanos y la alemana en el caso de los nacionales era una participación que, aunque no estaba exenta de unos ciertos tintes ideológicos, fundamentalmente perseguía un interés geoestratégico. En el caso soviético, estaba claro que formaba parte del diseño de acercamiento de la Unión Soviética a las potencias occidentales y su cambio de apoyo a los frentes populares, ¿no? Y en el caso alemán es todavía más claro porque tenemos las actas de Hossbach de noviembre de 1937, donde Hitler dice explícitamente que lo que nos interesa no es que ganen nadie en la guerra de España, ni siquiera que ganen los nacionales, sino que la guerra se prolongue. Lógicamente, conseguir que hubiera un foco en el suroeste europeo, un foco de tensión permanente, alejaba tanto de las fronteras de la Unión Soviética como de la expansión alemana en Centro Europa el foco de la tensión. Para los dos era interesante y los alemanes además la trasladaban al Mediterráneo, donde enfrentaban a franco-británicos e italianos. No olvidemos que en ese momento Alemania e Italia no son aliados. Precisamente la guerra de España con la de Abisinia será lo que les acerque. Exactamente, en ese momento no son aliados, sí que es verdad. Desde el punto de vista práctico, para el Frente Popular es fundamental la aviación
y además los asesores. Y me parece que los tanques soviéticos eran francamente buenos, aunque su desarrollo luego en el campo de batalla, en la práctica, a pie de suelo en España, es limitado por la propia orografía. En el caso nacional, sin duda la aviación, y en principio también las unidades mecanizadas italianas, pero en Guadalajara se demuestra que tienen limitaciones terribles que el propio Franco les advierte, por cierto. Sí, señor, así es, y que lleva a que las unidades italianas tengan que ser entreveradas en las unidades españolas y a que no actúen ya más como un cuerpo propio, digamos, durante el resto de la guerra, pese a que se habían distinguido en Santander y en Málaga, cosa que a veces olvidamos, pero es verdad que en Guadalajara, por un sinfín de situaciones, pues fracasaron relativamente. También a lo mejor habría que matizar eso, pero bueno, es verdad que fue un cierto fracaso con respecto a las expectativas. Los tanques italianos eran todavía peor que los tanques alemanes. Los tanques alemanes que envían a España, y creo que merece la pena detenerse en esto, no tienen comparación posible con los tanques soviéticos. Ni en número, que se encuentra aproximadamente entre 120 y 130 los tanques alemanes frente a 360 que se ha dicho efectivamente de los tanques soviéticos, ni en número ni sobre todo en calidad. Ni en calidad, porque los T era el T-10. T-26. Eran extraordinarios. El T-26 soviético, en su momento era el mejor, sin ninguna duda. Para su época era un magnífico tanque con un cañón de 37 milímetros, mientras que los tanques alemanes, aunque a veces se sugiere que eran los Panzer, que luego asombraron al mundo en la guerra, no eran los mismos, ¿no? Hay que ver las fotografías, efectivamente. Es el Panzer I, parecían motocarros. Y es que no tenía ni cañón. Claro. Tenía dos ametralladoras de 7,62, no tenía cañón. Por tanto, no tiene nada que ver con lo que luego vimos, hasta tal punto que los nacionales, sobre todo, utilizaban como carros de combate los carros soviéticos capturados, los T-26. Sí. Cuando se produce el desfile de la Victoria en Madrid el 19 de mayo del 39, lo que desfila como tropas acorazadas básicamente son los carros soviéticos que los nacionales habían cogido a los republicanos. 2 minutos que nos quedan, una cuestión fundamental es la política, porque esta intervención extranjera, que en el caso del bando del Frente Popular, el triunfo de Negrín va a dejar muy claramente marcada la influencia soviética, en el caso del bando nacional, sin embargo, la influencia política de Alemania o de Italia es muy menor, desde el punto de vista de la política interior. Sin ninguna duda. Las diferencias son enormes en cuanto a que la ayuda soviética supuso la dirección por parte del Partido Comunista y por parte de la Unión Soviética de la política en la zona republicana, sin la menor de las dudas. Negrín le debe al Partido Comunista y a la Unión Soviética su posición. Incluso Prieto no pudo maniobrar contra las brigadas internacionales, por ejemplo, porque el PCE se negó a que se integraran en el Ejército Popular de la República. En la zona nacional no pasó nada de eso, todo lo contrario. Fue una ayuda militar importante y relevante, pero no tuvo ninguna influencia en la política. Franco no orientó su política en ese sentido. Hasta tal punto que a finales de 1938, cuando la crisis de Múnich en septiembre-octubre, Franco se niega a secundar a los germano-italianos, nada menos, lo cual le supuso la indignación absoluta del conde Chiano, ¿no? A finales del 38, bueno, a finales no, septiembre-octubre, todo el mundo se va. Sí. Y aquí ya lo que queda es, la batalla del Ebro ha terminado por otra parte, y lo que queda es el final de la guerra. Y quizás habría que recordar, entre los 30 segundos que nos quedan, que al retorno, en la Unión Soviética, la mayor parte de los jefes militares van a ser asesinados por el régimen soviético. Casi todos los mandos soviéticos que estuvieron en España son liquidados, políticamente o físicamente, en muchos casos de las dos maneras, efectivamente. Todos los que habían estado fuera de la Unión Soviética eran sospechosos. Es la época de las purgas. La Guerra Civil Española coincide exactamente con la época más dura de las purgas del 36 al 39, así es. En fin, una historia que hay que contar y que con datos, además, que poner encima de la mesa siempre. Fernando Pardo, muchísimas gracias. Pues un placer. Así fue la intervención extranjera en la Guerra Civil Española. Y esto daría para 1000 programas, pero solo tenemos el de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches.